En la fría noche de Navidad, la ciudad brillaba con luces de colores decoraciones, festivas y villancicos que sonaban suavemente en las calles. Sin embargo, no todos vivían esa noche con la misma alegría. Mateo, un niño de 7 años, caminaba de la mano de su madre. Ana, por una acera poco iluminada, llevaban abrigos sencillos desgastados por el uso. Pero bien cuidados. Ana era una madre, soltera que trabajaba duro cada día para darle a su hijo lo poco que podía, aunque muchas veces sentía que no era suficiente. Esa noche no era como las demás. Mientras muchas familias se reunían alrededor de la mesa para celebrar, Ana había recibido una llamada urgente de su jefe. Necesitaban que fuera a limpiar una oficina importante. Antes de la mañana siguiente, aunque deseaba quedarse con Mateo en casa, no tenía otra opción. El trabajo era necesario y cada oportunidad contaba. Sin alguien que pudiera cuidar a su hijo, decidió llevarlo con ella. Al llegar al edificio, Mateo miró hacia arriba con asombro. Era alto, moderno y lleno de luces, elegantes que contrastaban con la sencillez de su vida diaria. Entraron en silencio y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Ana comenzó a trabajar de inmediato, limpiando escritorios y ordenando documentos mientras Mateo se sentaba en una silla, cercana, observándolo todo con curiosidad. Para él ese lugar parecía otro mundo. Todo era limpio, brillante y ordenado. Había computadoras modernas, muebles elegantes y una vista impresionante de la ciudad desde las ventanas. Mateo se levantó lentamente y caminó con cuidado, mirando cada detalle con ojos llenos de asombro. A pesar de su corta edad, entendía que su madre trabajaba muy duro en lugares como ese, para poder mantenerlos. Mientras exploraba con la mirada, notó a un hombre al fondo del pasillo. Era alto, bien vestido y tenía una presencia seria. Era Ricardo, el jefe de su madre. Mateo dudó por un momento, pero su inocencia y curiosidad fueron más fuertes que su timidez. Caminó hacia él con pasos pequeños pero decididos. Ricardo, sorprendido de ver a un niño en la oficina a esa hora, lo miró con cierta confusión. Antes de que pudiera decir algo, Mateo levantó la vista y con una voz suave pero sincera, hizo una pregunta que cambiaría todo. «Señor, ¿puede decirle a Santa que nos mudamos?» Ricardo se quedó completamente en silencio. No esperaba algo así. La pregunta tan simple, pero tan profunda, lo tomó desprevenido. Mateo lo miraba con esperanza, como si realmente creyera que ese hombre podía ayudarle a enviar su mensaje a Santa Ana desde lejos. Escuchó la voz de su hijo y se acercó rápidamente. Preocupada, se disculpó con nerviosismo, temiendo haber causado una molestia. Pero Ricardo no dijo nada de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el niño. En ese instante algo dentro de él comenzó a cambiar. Una simple pregunta había tocado una parte de su corazón, que llevaba mucho tiempo olvidada. Ricardo permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. La pregunta de Mateo no solo lo había sorprendido, sino que también había despertado en él recuerdos que creía olvidados. Miró al niño con atención. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y esperanza, como si realmente creyera que aquel hombre podía comunicarse con Santa. No había duda ni ironía en su voz, solo una sinceridad pura, que resultaba imposible de ignorar. Ana, visiblemente avergonzada, se acercó rápidamente y tomó suavemente el brazo de Mateo. «Perdón, señor. No quiso molestar», dijo en voz baja, evitando el contacto visual. Su rostro reflejaba cansancio, pero también dignidad. Estaba acostumbrada a disculparse, a sentirse fuera de lugar, en espacios que no parecían hechos para ella. Mateo bajó la mirada por un momento, pensando quizá que había hecho algo malo, pero Ricardo levantó la mano ligeramente, indicando que no había problema. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, algo que no hacía nunca, en su rutina diaria llena de reuniones y decisiones importantes. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. «¿Por qué quieres que le diga eso a Santa?», preguntó con voz más suave de lo habitual. Mateo levantó la mirada otra vez y respondió con total honestidad: «Porque antes vivíamos en otra casa y ahora estamos en un lugar nuevo. No quiero que Santa se confunda y no me encuentre». Su explicación era sencilla, pero cargada de una lógica infantil que, en ese momento, conmovió profundamente a Ricardo. El hombre sintió un nudo en la garganta. Recordó su propia infancia, cuando también había tenido que mudarse varias veces con su familia, cuando los regalos de Navidad no siempre llegaban y cuando la incertidumbre era parte de la vida diaria. Hacía años que no pensaba en eso. El éxito, el dinero y la comodidad habían cubierto esos recuerdos como una capa.
gruesa, pero las palabras de Mateo lograron atravesarla. Ricardo sonrió levemente y colocó una mano en el hombro del niño. No te preocupes, dijo con firmeza pero con calidez. Santa siempre encuentra a los niños buenos. Sin importar dónde estén, Mateo sonrió al instante como si esas palabras fueran suficientes para borrar cualquier duda. Ana observaba la escena en silencio, sorprendida por la reacción de su jefe. No era el hombre distante y serio que conocía en el trabajo. Había algo diferente en su mirada, algo más humano. Después de ese momento, Mateo regresó a sentarse mientras Ana continuaba con su labor, pero Ricardo no pudo volver a concentrarse. En lo que estaba haciendo se quedó de pie, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Reflexionando, esa breve conversación había dejado una huella profunda en él. No era solo la pregunta del niño, sino todo lo que representaba necesidad, esperanza y una fe simple en que alguien podía ayudar. Esa noche Ricardo entendió que a veces las palabras más pequeñas son las que despiertan los cambios más grandes. Esa noche, después de que Ana terminara su trabajo y se marchara con Mateo, Ricardo permaneció solo en la oficina. El edificio que antes parecía tan imponente y lleno de vida, ahora estaba en silencio. Sin embargo, dentro de su mente todo era diferente. Las palabras del niño seguían repitiéndose una y otra vez. Puede decirle a Santa que nos mudamos. Era una frase simple, pero cargada de una verdad que no podía ignorar. Ricardo tomó su abrigo y salió del edificio, pero incluso al subir a su automóvil de lujo no logró distraerse. Mientras conducía por las calles iluminadas, veía a familias riendo, niños corriendo con regalos en las manos, y hogares llenos de luz y calor. Todo eso contrastaba con la imagen de Mateo y Ana, caminando en la oscuridad con lo justo para sobrevivir. Al llegar a su casa, una mansión grande y perfectamente decorada para Navidad, Ricardo sintió un vacío extraño. El árbol estaba lleno de regalos caros, la mesa preparada con comida abundante, pero no había nadie con quien compartir. Ese momento, se quitó el abrigo lentamente y se sentó en el sofá, mirando el árbol sin entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que tenerlo todo no significaba sentirse completo. Esa sensación lo llevó a tomar una decisión. No quería que la historia de Mateo terminara solo con una promesa bonita. Sabía que podía hacer más, mucho más. A la mañana siguiente, en lugar de seguir con su rutina habitual, decidió investigar discretamente sobre Ana. No quería invadir su privacidad, pero necesitaba entender su situación. Habló con el departamento de recursos humanos y revisó algunos datos básicos. Descubrió que Ana llevaba años trabajando en silencio, aceptando turnos extra, cubriendo a otros empleados y nunca quejándose. También supo que vivía en un pequeño cuarto, alquilado en una zona humilde, donde apenas había espacio para ella y su hijo. Sus ingresos apenas alcanzaban para comida, alquiler y necesidades básicas. Esa información confirmó lo que ya sospechaba. Ana no solo trabajaba duro, sino que luchaba cada día por darle a su hijo una vida digna. Ricardo sintió respeto por ella, pero también una responsabilidad que no podía ignorar. Decidió actuar con cuidado. No quería hacer un gesto que pareciera lástima, sino algo que realmente marcara una diferencia. Pensó en Mateo, en su fe en Santa y en cómo esa inocencia merecía ser protegida. Entonces comenzó a planear una sorpresa. Organizó la compra de alimentos, ropa adecuada para el invierno y algunos regalos para el niño. Pero no se detuvo ahí. También habló con un conocido que tenía propiedades en alquiler y logró asegurar un pequeño apartamento en mejores condiciones, accesible y seguro. Cada detalle lo cuidó personalmente. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no pensaba en negocios ni en ganancias, sino en ayudar de verdad. Mientras preparaba todo, una sensación nueva crecía dentro de él, satisfacción, pero no por lo que tenía, sino por lo que estaba a punto de dar esa Navidad. Ricardo estaba decidido a convertirse de alguna manera en el Santa que Mateo necesitaba. La mañana de Navidad amaneció fría pero tranquila. En el pequeño cuarto donde vivían Ana y Mateo, la luz del sol apenas entraba por una ventana estrecha. No había árbol decorado ni regalos envueltos, pero si había algo más importante, el cariño entre madre e hijo. Ana preparaba un desayuno sencillo mientras Mateo dibujaba en una hoja vieja, imaginando cómo sería su Navidad perfecta. De repente, un sonido inesperado rompió el silencio. Alguien tocaba la puerta. Ana frunció el ceño, sorprendida. No esperaba visitas, mucho menos en un día como ese. Con cierta duda caminó hacia la puerta y la abrió lentamente.
Al hacerlo se quedó completamente inmóvil. Frente a ella estaba Ricardo, vestido de manera sencilla pero elegante, con una expresión cálida en el rostro. A su lado había varias cajas cuidadosamente apiladas. Por un momento Ana no supo qué decir. «Feliz Navidad», dijo Ricardo con una sonrisa tranquila. Mateo, al escuchar la voz, corrió hacia la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las cajas. Luego miró a Ricardo con reconocimiento y emoción. «Sabía que Santa iba a saber dónde vivimos», exclamó con alegría. Ricardo no pudo evitar sonreír ante esas palabras. Se inclinó ligeramente y respondió con suavidad. «Claro que sí, Santa siempre cumple su promesa». Ana, aún sorprendida, trataba de comprender lo que estaba pasando. Ricardo explicó con calma que solo quería ayudar un poco. Comenzaron a entrar las cajas, había comida, suficiente para varios días, ropa abrigada, juguetes y libros para Mateo. Cada objeto parecía elegido con cuidado, pensando en sus necesidades reales, pero lo más importante aún estaba por venir. Ricardo sacó un sobre y se lo entregó a Ana. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos y una carta. Al leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la confirmación de un nuevo apartamento, un lugar pequeño pero digno donde podrían vivir con más comodidad y seguridad. Ana no pudo contener la emoción. Las lágrimas comenzaron a caer mientras intentaba agradecer, pero las palabras no le salían. Nunca había esperado algo así durante años. Había luchado sola, sin pedir ayuda, sin imaginar que alguien pudiera cambiar su situación de esa manera. Mateo, ajeno a los detalles, abrazó a Ricardo con fuerza. «Gracias por decirle a Santa», dijo con una sonrisa sincera. Ese gesto tan simple y lleno de cariño tocó profundamente a Ricardo. En ese momento entendió algo que el dinero nunca le había enseñado.